Esta nota es casi un gusto personal que uno se va a dar, porque recordaba, ¿no?, que en una oportunidad tuve la suerte de presenciar allí durante la presentación de un libro a la doctora Marcela González, historiadora, investigadora, profesora emérita de la Universidad Católica de Córdoba, hablando sobre los hitos históricos que fundamentan el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En aquella oportunidad dije, bueno, la tenemos que invitar a la doctora González a que nos cuente ese relato, esa sucesión de hechos históricos que ella ha construido y que nos lo comparta para que todos podamos entender por qué reclamamos históricamente las Malvinas como territorio nacional, como territorio argentino. Hoy nos vamos a dar ese gusto en el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Estamos en comunicación con la doctora González. Marcela, es un gusto tenerla aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Un gusto es mío compartir con ustedes un momento. Estamos también aquí con Cecilia y con Cristian, mis compañeros. Vamos a escuchar la doctora para, una vez más, lo digo, comprender y hacer carne a través del conocimiento este reclamo que, bueno, nos agrupa también como nación, ¿no? Porque han pasado gobiernos de distintos colores políticos, pero afortunadamente el reclamo de soberanía de las islas se sostiene como una política de Estado, más allá de algunas distintas miradas en aristas de esta situación. ¿Cómo empieza esta historia de las Islas Malvinas en relación con el territorio, digamos, donde se asienta hoy nuestra patria? Bueno, eh, partiría de decirle que es totalmente correcto que las Malvinas son argentinas, lo que venimos eh, conociendo desde chicos de la escuela primaria cuando mm, hablamos de Malvinas y las Malvinas son argentinas. Porque lo primero que nos dicen es que están asentadas en la plataforma continental argentina, y de eso hay pruebas geológicas irrefutables. Lo mismo que afloramientos en algunas zonas de Malvinas son exactamente los mismos que podemos encontrar en la Sierra de la Ventana, en el sur de la Argentina, incluso en zonas precordilleranas de Mendoza y San Juan. Pero más allá de eso, que es una prueba irrefutable de lo que es el mismo territorio, hay antecedentes históricos, y esos antecedentes históricos están relacionados con toda una historia diplomática que es totalmente irrefutable porque los documentos están. Yo diré que eh, arrancamos desde que Cristóbal Colón vuelve de su primer viaje. ¿Por qué? Porque evidentemente Colón ha llegado a un territorio que los españoles y los europeos en general no tenían demasiado conocimiento. Lo primero que hace es, bueno, entrevistarse con los reyes de Portugal, pero después con quienes financiaron la empresa, es decir, con los reyes de Castilla y de Aragón, con Isabel y con Fernando. Y estos dos, que son los que nosotros conocemos generalmente como los reyes católicos, recurren a quien es la autoridad indiscutible en el mundo en ese momento de concesión de tierras que no pertenezcan a nadie de los, digamos, que forman ese mundo conocido. ¿A quién recurren? Es al Papa. El Papa en ese momento es un español, Rodrigo de Borgia, que pontifica como Alejandro VI. A través de 5 bulas se ocupa de las tierras a las que ha llegado Colón. Lo que nos interesa es la bula intercetera, una de esas 5 bulas o bula de partición, por la cual el monarca hace una línea imaginaria de polo a polo. Dice, las tierras que están ubicadas al oeste de esa línea van a ser para España y las que están al este serán para Portugal. Esto es 1493. En 1494, el rey de España y el rey de Portugal ratifican esa división corriendo un poco la línea que le da un poco más de tierra, le da la puntita de Brasil a Portugal, pero es decir, el mundo de ese momento reconoce lo que ha hecho el Papa, no va a negar ni a España, ni Portugal, ni Francia, ni Inglaterra, van a poner en duda la palabra del Papa en concesión de tierra, y como digo, ratificado al año siguiente. Tanto la abuela papal
como el Tratado de Tordesillas, no hablan de Malvinas, no tienen por qué hablar. Hablan de la línea y lo que queda para un lado y para otro es la misma. No cabe duda que sin duda son marinos españoles los que recorren la zona y está documentado en en una hoja de ruta que se publica hacia 1541 de un español, donde se habla de las islas, un poco de la topografía de sus costas, de la vegetación y de los animales que se encuentran sobre todo en la zona de 1541, o sea que ya allí hubo una presencia española, doctora, sí. en Malvinas. No hubo asentamiento, no Ujú. hubo asentamiento, no hay construcción todavía, no hay gente que se quede, pero si hay marinos recorriendo, piense que el clima es totalmente inhóspito, tendrían que haber llevado materiales para construir, que lo van Claro. a hacer más adelante, pero por el momento es nada más que un recorrido y dejar documentado que estuvieron ahí y lo que vieron. Poco tiempo después, en 1588, un suceso muy importante va a incidir sobre Malvinas y diría sobre todo el mundo conocido, cuando por un temporal muy importante, y por cierto, la Armada inglesa que está ahí nomás, la Armada española, que en ese momento se denomina la Armada Invencible, porque había tenido triunfo tras triunfo, y España, hasta ese momento, 1588, es la dueña de los mares, perdón, en 1588, como digo, por esta conjunción de un temporal muy fuerte, más la acción de la Marina inglesa que está después del temporal ahí viendo qué es lo que hace, desaparece la Armada Invencible. No solamente desaparecen los barcos, desaparece buena parte de la oficialidad española. Y esto hace 1588 que España deje de ser la dueña de los mares, digamos, entre comillas, y ese lugar lo ocupa Inglaterra. Esto hace que Inglaterra ahora se lance decididamente hacia América. Vendrán con sus posesiones en el norte, poco después van a tomar Jamaica y quieren llegar evidentemente a la América del Sur. Hay recorridos de navegantes ingleses por la zona de Malvinas, recorridos, no hay asentamientos, no hay nada que permita decir tomaron posesión o allí estuvieron. Recorrieron como recorren los holandeses, como recorren todos aquellos que tienen navío, andan por distintos lugares en los mares y recorren Malvinas. A principios del siglo XVIII tiene lugar la Guerra de Sucesión Española, es decir, termina la monarquía que venía hasta ese momento, que eran los Austrias, y se van a establecer los Borbones, los que siguen hasta el día de hoy, con una situación que vale la pena recordar. Hay Borbones en España y ahora cruzando los Pirineos también tenemos Borbones. Esto es, se van a establecer entre las dos naciones pactos de familia, que son pactos de ayuda mutua, digamos, para simplificar. Esto hace que navegantes franceses también recorran, con este cierto apoyo, recorran las Malvinas. Y son navegantes del norte de Francia, de Saint-Malo, los que llegan a Malvinas, las recorren, van cada vez con más frecuencia, y no hay que olvidar que de Saint-Malo deriva Malvin y de Malvin va a derivar Malvinas, o sea, el nombre del archipiélago. Ujú. A partir de ahí, de estos viajes que hacen los franceses, uno de ellos, que es Bougainville, se va a establecer en Malvinas. Y viaje tras viaje va a ir dejando colonos, va a establecer un puerto, o sea, edificaciones precarias, pero edificaciones, asentamientos, personas, ganado. Cuando España se entera, inmediatamente reclama, los franceses reconocen que no les pertenecen, España les va a pagar una indemnización por las construcciones que han dejado y se retiran. Es decir, no es que se vayan, están ahí, pero reconocen que esas tierras le pertenecen a España. A partir de ahí, el reino de España, pero desde Buenos Aires, va a nombrar un gobernador de Malvinas y lo va a hacer hasta el año 1811. O sea, hay una continuidad, vamos a tener 32 gobernadores españoles, en realidad son 2 españoles y 30 criollos,
que Ujú. desde Buenos Aires parten con ese cargo a instalarse en Malvinas. Es más, las construcciones que habían hecho los franceses las rebautizan, digamos, hacen fortificaciones que siguiendo la tradición española serán San Marcos, Santiago, San Mateo, es decir, perdón, San Felipe, o sea, es la denominación que le dan y que todo esto está perfectamente documentado. Es más, el primer gobernador que España pone en Malvinas, que es Ruy Fuentes, pide a Buenos Aires que le envíen una imagen de la Virgen María. Lo que envían, que llega a Malvinas en este momento, se entroniza, se le hace una pequeña, no voy a decir capilla, pero bueno, un lugar donde se instala la Virgen y es la Virgen de la Soledad. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ese momento, una de las islas donde se entroniza la Virgen es la isla Soledad Malvinas. Mm. O sea, digamos que dudas no hay que todo esto lo están haciendo los españoles. Claro. Simultáneamente que están los españoles en Malvinas, con los gobernadores, etcétera, etcétera, Inglaterra envía, eh, no oficialmente, pero la idea está, llega una dotación inglesa a Malvinas y se establece en la otra isla, no en Soledad, sino en Gran Malvinas, en lo que ellos van a hacer, van a denominar Puerto Egmont. Eh, no lo dije, lo digo, voy a decir ahora, que la primera vez que los ingleses dan la vuelta por Malvinas sin asentamiento, comienzan a denominar al canal de San Carlos, que es el que divide las dos islas, como canal Falkland. Esto es el nombre de quien había financiado la expedición en ese momento. Y ahora los ingleses, cuando llegan, habiendo ya gobernador español, empiezan a denominar Falkland a todas las islas. Eh, digamos que la comunicación no es muy fluida o no, los españoles ni siquiera saben que están los ingleses en la otra isla. Cuando se enteran, inmediatamente ordenan el desalojo. Y acá interviene Portugal. Eh, los portugueses, que han sido aliados tradicionales de Inglaterra, han alentado que los ingleses vayan hacia Malvinas, pero ahora están ahí a la expectativa de qué es lo que pasa. Y a su vez los franceses que han firmado los pactos de familia con España son los que le van a aconsejar a los españoles que no es conveniente diplomáticamente que los ingleses sean totalmente desalojados de las islas. Los ingleses reconocen que las tierras le pertenecen a España y durante 4 años van a convivir en perfecta armonía ingleses y españoles, los ingleses reconociendo que las islas son españolas, no hay ningún reclamo en ningún periódico en inglés, ni en la Cancillería, ni en nada, pero se quedan ahí porque según el Consejo de Francia a España, si los ingleses se iban inmediatamente, quedaría mal visto que los españoles desalojaran a Inglaterra. Esto lo hace Francia, por cierto, porque como está unida con España por los pactos de familia, si hay un conflicto, Francia va a tener que luchar también contra Inglaterra y no le conviene. Es una cuestión meramente diplomática, pero como digo, conviven tranquilamente. Cuando los ingleses se retiran, tienen esa grandísima habilidad de dejar una placa de metal en un costado en la isla, diciendo que esas tierras pertenecen al rey de Inglaterra. Y se van, tranquilamente se van. No hacen absolutamente más nada durante un tiempo. Eh, dije recién que hasta 1811 hay gobernadores españoles en las islas. 11, en el 10 fue el inicio de nuestro proceso emancipador. Eh, y por un principio internacional del derecho internacional, que es el uti possidetis, las tierras que pertenecían a un determinado poseedor, valga la redundancia, pasan a quien ahora es el nuevo. Si Malvinas estaba dentro de la jurisdicción de la Gobernación de Buenos Aires, Malvinas ahora, con nuestro territorio emancipado, pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata en el futuro de la República Argentina. Eso no cabe internacionalmente absolutamente ninguna duda. Es cierto que nosotros entramos, como todos sabemos, en un proceso bélico bastante complicado. Del 10 al 15 la guerra de independencia, después seguirán los enfrentamientos entre distintas facciones,
Y recién en 1820, que se disuelve el orden nacional en nuestro país y es la etapa de las autonomías provinciales, la provincia de Buenos Aires vuelve a ocuparse de Malvinas, reconociéndola, diciendo que son parte de la provincia, pero bueno, tampoco es muy fácil. Y recién en 1829, que Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, hay todo un decreto donde se reconoce Malvinas como parte de la provincia de Buenos Aires y poco después se nombra un gobernador, que es un señor nacido en Hamburgo, Luis Bernet, que va él, su señora María Sáez, todos sus hijos, lleva colonos, lleva ganado. Sí, Bernet va por una empresa comercial, él lo que quiere es hacer una colonización con, evidentemente, rédito para su patrimonio, Claro. pero es nombrado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es más, ahí nace una hija de Bernet y le ponen de nombre Malvina. La esposa de Bernet lleva un diario, interesante el diario donde va relatando, no digo día por día, pero con bastante frecuencia, lo que es la vida en Malvinas, habla del clima, de las dificultades, de los colonos, de las luchas que hay entre las personas que están ahí, y también narra el nacimiento de su hija y el nombre de Malvinas que le pone. En el año 1831, tres barcos ingleses, perdón, norteamericanos, llegan a Malvinas. Van a saquear, a pescar, por cierto, van a ser apresados, uno se escapa y los otros quedan en Malvinas por un tiempo, en muy buena relación. Bernet después vuelve con uno de sus barcos y toda su familia a Buenos Aires para iniciar todo un proceso judicial, porque los norteamericanos habían llegado en una forma ilegal y habían pescado ilegalmente también. Y mientras Bernet está en Buenos Aires con esta situación, los Estados Unidos no reconocen soberanía de nuestro país sobre las islas. Van a tener argumentos muy endebles y en definitiva es como que si ellos llegan, ellos se pueden quedar. No van a reconocer nunca la soberanía argentina en ese territorio. Mientras está todo este proceso, en una operación perfectamente organizada en enero del año 33, barcos ingleses, una fragata inglesa, llega a Malvinas y le exige a quien ha quedado a cargo, porque Bernet está en Buenos Aires, le exige el abandono del territorio, es más, quien estaba a cargo tiene que subir un barco y quedarse en el puerto, y los ingleses toman posesión del territorio de Malvinas. Cuando se enteran en Buenos Aires, mandan refuerzos, a Pinedo, que es el comandante de la operación, y Pinedo debe exigir el rendimiento a los ingleses. La superioridad militar del destacamento inglés hace que, según dice Pinedo, no puede enfrentarse, se retira y a partir de ahí, enero del año 1833, los ingleses se quedan ahí. Eh, ¿Qué pasa con los gobiernos nuestros a partir de ahí? En el 35 el segundo gobierno de Rosas hasta el 52. Rosas verdaderamente no se ocupa de Malvinas. Él cree que es una acción personal de quien la hizo y que los ingleses no van a hacer nada. Además, Rosas siempre ha tenido muy en consideración a Inglaterra, es más, después se va a ir a vivir ahí, ¿no es cierto? Él piensa que es una acción personal del comandante inglés, que no pasa nada. Y si alguna vez menciona Malvinas durante su segundo gobierno, es solamente pensando en que puede hacer una negociación por el pago que tiene la provincia de Buenos Aires que hace por un préstamo que se hizo a principios de la década del 20, el empréstito de la Baring Brothers. Pero eso queda en la nada. De todos modos, creo que es interesante decir que si la acción de posesión de los ingleses fue en el 33, recién en la década del 40, el gobierno inglés va a nombrar una persona para que gobierne las islas. Y esa persona está en dependencia de lo que vendría a ser un departamento de colonias que tiene el Reino Unido. O sea,
los ingleses están pensando en Malvinas o lo están calificando como una Como colonia. colonia, claro. Exacto. Previamente a eso, eh, una compañía inglesa ha pedido establecerse en Malvinas. Después hay otro súbdito, es alemán, pero vive en Buenos Aires, que es Samuel Lafón, que piden establecerse en Malvinas con la función de, o con el objetivo de hacer colonización y Ujú. de, evidentemente, sacar un provecho económico. Eh, Durante lo que resta del siglo XIX, la Argentina, hasta que se establecen los gobiernos de los 80, no hace prácticamente nada. Es Claro. decir, cuando Sarmiento es representante argentino en Washington, va a hacer algunos reclamos, pero son de muy corta duración. Recién a partir de los 80, sí, el gobierno de Roca, el Selma, perdón, presenta formalmente reclamos sobre las islas, pero nada, no son Sin respuesta, escuchados. claro. A principios del 20 ya la situación cambia. ¿Por qué cambia? Porque se establecen oficinas telegráficas, se establecen por parte de Argentina, no solamente en Malvinas, sino también en los archipiélagos circundantes, eh, oficinas de estudio, hay pesca en la zona también por parte de Argentina, no mucho, pero son empresas privadas que hay, y también la Argentina concede permiso a compañías holandesas para la pesca en los mares del sur, en la zona que circunda Malvinas, y también la Argentina emite, no oficialmente, pero el gobierno nunca dice nada cuando algún instituto o alguna edición geográfica aparece en mapas de la Argentina con Malvinas como muestras. Ujú. Eh, es más, la Argentina sí va a emitir sellos postales con la imagen de Malvinas, lo que va a generar algún reclamo por parte de Inglaterra, pero es interesante para conocer un poco cómo se mueven los ingleses, que si en algún momento Inglaterra reclama por los mapas o reclama por los sellos postales, en el año 33, 1933, que nuevamente por los 100 años de la ocupación de Malvinas, la Argentina emite estampillas con la imagen de Malvinas, Inglaterra no dice nada. Y si los ingleses hacen algo similar, poniendo Malvinas en sus sellos postales, que el gobierno argentino reclama, inmediatamente el gobierno inglés ordena que se retiren todas las emisiones que los mismos ingleses han hecho. ¿Por qué? Porque en el año 33 se va a firmar el Tratado Roca-Runciman, por lo que la Mm, Argentina va a abastecer en una forma, bueno, es otro tema, pero es un tratado comercial sobre carnes argentinas que se venden en el Reino Unido en determinadas condiciones y que los ingleses van a Claro. introducir una serie de mercaderías favorables para ellos. Ujú. Doctora, en torno a esto que justamente menciona, Cristian la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué es justo usted mencionó allí, qué argumenta Gran Bretaña en concreto para poder reclamar la soberanía sobre las islas? Toda la historia que nos contó realmente nos ha puesto en un contexto muy interesante de muchas cosas que no conocíamos. En todo esto, Gran Bretaña, es decir, ¿cómo lo ve? O sea, ¿qué reclama? ¿Qué justifica para poder hacer justamente este reclamo de la soberanía? Lo mismo que dice con el Peñón de Gibraltar, con algunas posesiones insulares en Centroamérica, ellos llegan y se establecen y no reconocen que haya alguien antes que ellos. Y Estados Unidos, y el gran aliado de Inglaterra, lo reconoce. Es decir, mientras no haya una ocupación efectiva, y ellos son los que deciden si hay o no hay ocupación por otro lado, ellos pueden tomar posesión. Ujú. Es decir, por eso mencioné la desaparición de la Armada Invencible y que Inglaterra queda a partir de ese momento como la dueña del mar, manejando las comunicaciones marítimas, tiene un poder extraordinario. Recuerden Bien, que los medios de comunicación que tenemos ahora no existen. Entonces, es decir, el poder moverse de un lado para otro, tener una armada más o menos interesante, un ejército interesante, la hace sin ninguna duda la dueña de los mares y le facilita la ocupación. No hay nada, absolutamente nada, que justifique bien. Ujú.
la posesión O más sea, allá de la o sea, fuerza. solo por la violencia en torno a una colonización. Eso termina justificando su reclamo. Exactamente, así es. Doctora, una última consideración al menos de mi parte, porque bueno, ha pasado el periodo, pero hoy estamos en un día muy particular que recuerda la toma por parte de la Argentina o la recuperación, claro, decisión de un gobierno de facto. ¿Qué implica para usted y en el proceso de reclamo de soberanía la guerra de Malvinas? Me gustaría una consideración suya acerca de esto. Desde mediados del siglo XX, perdón, tanto el primer peronismo con Bramuglia, como después el gobierno radical de Ilia, siendo canciller Zavala Ortiz, consiguieron importantes avances en Malvinas. Es más, me voy un poquitito más allá de lo puntualmente que usted me ha preguntado. El gobierno de Ilia fue 63-66. Y todo lo que se presenta, no voy a entrar en detalles, en Naciones Unidas, así que Naciones Unidas reconozca que Malvinas no es una colonia, que tienen que entrar a discutir Argentina y el Reino Unido. Y fíjese usted, en enero del año 66, un delegado inglés, se llama Stewart, llega a Buenos Aires, entra en conversaciones con el canciller Zavala Ortiz, negociaciones por la soberanía y la devolución de Malvinas. Enero del 66. Junio del 66, los militares comienzan el proceso que autodenominan de la Revolución Argentina y todo va a foja cero. ¿Qué pienso? Que lamentablemente la interrupción de la democracia argentina por los dos procesos militares, el de la Revolución Argentina y el de reorganización nacional, significaron un atraso muy importante para Malvinas. La idea de quien en ese momento ejercía el ejecutivo de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, con un total desconocimiento de lo que es el ejército inglés, de la relación de Inglaterra con los Estados Unidos, de el orgullo inglés, diría que también hay que tenerlo muy en cuenta, y de pensar que los ingleses, porque Margaret Thatcher estaba atravesando una situación, o el gobierno le estaba atravesando una situación particular, no iban a hacer nada, fue un error, pero tremendo. Creo que mucho tiene que ver que también nuestra Cancillería no tenía gente totalmente carrera, sino que había muchos políticos y que lamentablemente en algo como son las relaciones exteriores tiene que haber gente que tenga estudios, que tenga tradición, que tenga conocimiento. Lo que hizo este proceso de recuperar Malvinas, yo lo dividiría o le haría dos miradas. Por un lado, el heroísmo de la gente que fue a Malvinas, sobre todo, no de los altos mandos, sobre todo de los chicos que hacían el servicio militar, que en condiciones totalmente inapropiadas defendieron Malvinas como, con eso que dije al principio, Ujú. es una historia argentina. Pero la otra mirada es el error terrible desde el Claro. punto de vista político de querer perpetuarse en el poder, en definitiva, porque no era otra cosa la idea de Galtieri, con una victoria en Malvinas. Y el año pasado se publicó un libro de algunos colegas suyos, Ujú. Javier, Sí, sí. Alejandra Conti, muy interesante porque Alejandra hizo 3 viajes a Malvinas Ujú. desde que fue el desembarco, diría, en Malvinas, o poco después, hasta hace 2 años. Y puede hacer, digamos, uno puede relatar qué es lo que pasó con la gente que vive en Malvinas. Y la gente que vivía en Malvinas en los años cercanos al desembarco tenía una buena relación con la Argentina. La gente que vive en Malvinas en este momento no quiere saber absolutamente nada con Claro. Malvinas. Es decir, hemos retrocedido, se han perdido vidas. Por ahí alguien dice, bueno, recuperamos la democracia, pero Un con un costo costo de vida altísimo. muy, muy alto que no, honestamente, cada vez las guerras no tienen sentido, y menos si en la guerra participa gente que no está militarmente preparada, no tiene armamentos, no tiene conocimiento, frente a gente que tiene un Claro. entrenamiento y una profesionalización muy importante. Marcela, buen día. Cecilia la saluda. ¿Qué Bueno, tal?
hay gente que se está sumando con saludos, felicitaciones. Excelente la explicación de la historia que ha ido narrando. Por favor, dice, agradecerle y en principio saber si tiene algún lugar para poder leer esto o visualizar de alguna manera, si hay algún libro, algún sitio web, algo que usted, bueno, por allí pueda tener la explicación para verla nuevamente. Eh, mm, Escribí, después de lo que narró, lo que comentó Javier al principio, después de una presentación que se hizo en la Universidad Católica, presenté un artículo que está publicado en una de las revistas. El año pasado se publicó en la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica, que es justamente sobre la historia, un poco más detallada, por cierto, porque es un artículo de lo que mm, hablé hoy. Es Bien, bien. ciertamente muy, muy recomendable repasarlo. Hay que poner en Google doctora Marcela González, Islas Malvinas, UCC de Universidad Bien. Católica de Córdoba, y se puede encontrar el artículo allí. Si, bueno, podemos en las próximas horas por allí, a lo mejor a través de las redes sociales, recuperarlo, pero por supuesto que va a quedar la nota grabada en nuestra web. Marcela, le agradecemos muchísimo porque detrás de todo esto que ha expuesto hay una larga vida de estudio, de consulta de documentos, como siempre ha hecho allí en su carrera, ¿eh? Le agradecemos mucho, Marcela, como siempre. Al contrario, un gusto haber estado con ustedes. Ahí Gracias. está, Gracias. buen día. Marcela González, profesora emérita de la Universidad Católica de Córdoba, una arista de todo lo que Ujú. implica Malvinas, las Islas Malvinas, para la historia argentina. Me parece central conocer estos fundamentos históricos objetivos, a la par de los geográficos, que son cosas que se pueden tocar, ver, pisar, fotografiar, como es esto que ella mencionaba, ¿no? Las islas están dentro de la plataforma marítima de la Argentina, eso es inobjetable. Además, bueno, con esta nota queríamos sumarle los hitos históricos de este proceso. Ojalá, y yo creo que va a ser así, porque finalmente la verdad se impone, las Malvinas algún día, algún año, algún siglo volverán a ser argentinas.